Aprende a invertir con Banco Big. Cada viernes con Banco Big ponemos nuestro pequeño granito de educación financiera, intentándonos formar y educar para intentar comprender mucho mejor cómo funcionan los mercados y dar pasos en el camino de ahorrador a inversor. Me acompaña Nicolás del Río, que es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Bueno, hoy quería ir con el diseño de una cartera, porque muchas veces los ahorradores, los inversores, caen en el error de coleccionar acciones o coleccionar activos o coleccionar fondos de inversión. Y no se trata de coleccionar, sino Sí. se trata de crear una cartera que tenga sentido, que esté diversificada, descorrelacionada y que si tú eres más audaz o miras a mucho más largo plazo, le metas un poquito más de riesgo, que no tengas todo bolsa o todo Europa, aunque sea una Europa pequeña, es una Europa grande, es una Así Europa es. más bancos, no, pues que tengas Ujú. algo con sentido, ¿no? No al tuntún. Correcto, Susana. Entonces, primero, para diseñar una cartera, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? Pues mira, ahora mismo para diseñar una cartera, la verdad es que tenemos de moda todo esto de los fondos indexados y qué tan difícil es batir a los índices, ¿no? Ya te digo, o sea, las ponderaciones ahora mismo en los índices americanos, por ejemplo, los 7 magníficos están pesando alrededor de un 30% en el S&P 500, el 50% en Nasdaq, y se nos hace difícil batir al índice, ¿sabes? Porque al final generar esa alfa contra estos valores y ganar efectivo, pues es muy difícil. Entonces, ¿cuántos valores, o sea, cómo podemos diversificar la cartera? Pues yo te diría que si tenemos unos índices que son difíciles de batir, vamos a tener primero esa base compuesta de ETF sobre índices, Susana, porque al final estos índices lo están haciendo bien y, oye, tenemos que seguir esa concordancia con ellos. Pero luego sí que debemos estudiar y encontrar valores con ventajas competitivas. Ahora sí está de moda sobre todo la inteligencia artificial, también la información de tecnología, y debemos anticiparnos a estos subsectores más o menos para estar bien posicionadas de cara luego a elegir las acciones que más nos van a convenir. Entonces, para estructurar la cartera siempre diría base de ETFs, luego vamos a ir a los sectores más potentes, vamos a empezar a hacer un estudio de mercado donde vamos a tener que apoyarnos en todo lo que hemos hablado de datos, factores y luego análisis técnico, y vamos a elegir dentro de ese sector las compañías ganadoras. Porque ya te digo, al final, esto de diversificar al final es el peor enemigo de los inversores al final. Ujú. Pero, o sea, ¿hay alguna norma de, oye, si tienes 10.000 euros, 10 valores, si tienes 30.000 euros, 15 valores? ¿Hay alguna norma sobre el número de valores o el número de ETFs que uno tiene que tener en la cartera dependiendo del patrimonio? Hmm, Yo te diría que fíjate que hay que olvidarse de que cuantos más valores tengamos, mejor. Esta regla que se ha hablado de la cartera de diversificación, yo creo, bajo nuestro punto de vista en Banco Big, creemos que hay que diversificar pero con cabeza. No podemos estar diciendo que vamos a comprar 20 valores y los vamos a dejar al azar, porque el coste, todo el capital, el coste de capital y todas las coste de oportunidad lo vamos a perder en algunas acciones que no tiene sentido estar. Ya. Y lo ideal, ya te digo, para una cartera a largo plazo, Susana, con un capital más o menos que oscile entre los 20.000, 50.000 euros, incluso 100.000 euros, pues no deberíamos pasar de más de 10, 15 valores. Porque al final la historia lo que nos dice es que se diluye mucho el beneficio, el rendimiento en carteras con más de 15, 20 valores, debido a ese efecto de dilución en algunas compañías que tienen peso y que luego no rinden igual que otras. Y luego, ¿cómo lo diversifico? Para que al final no sea todo Europa, pero de diferente color. Claro, o sea, al final tenemos que abrirnos a nuevos horizontes. Al final tenemos ahora, se habla mucho de Estados Unidos, de los rendimientos que está dando el Nasdaq y demás. Entonces, también si nos gustan los emergentes, podemos tener alguna base de ETFs, como decíamos, no más de 3, 4 ETFs que nos hagan de base y que nos hagan seguir un poco al mercado. Y luego ya tenemos que tener en cuenta que para estructurar la cartera debemos tener muy en cuenta los valores con ventajas competitivas, Ya. valores que estén
entrando ahora fuerte. No podemos estar en valores porque hayan caído un 80 o un 70% y estén, digamos, muy evaluados, porque tenemos que ver si lo justifica también el precio histórico. Y por último, los costes también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de diversificar la cartera. O sea, es importante la diversificación, es importante el horizonte temporal, es importante también los costes, ¿no? Ajustar ahí las comisiones lo máximo posible para que no nos mermen Sí, el rendimiento. exacto. Y Susana, una cosa que has hablado antes del horizonte temporal. Al final yo dividiría a los inversores en dos. Aquellos, cuanto más expectativa de vida tengamos, vamos a tender a ser más arriesgados, porque normalmente pues personas de 30, 40, incluso 50 años tienen esos ingresos recurrentes de sus salarios y tienen una solvencia económica más recurrente y tienen un horizonte temporal mayor. Entonces, aquí sí que creo que nos afectará mucho menos a una persona tener una cartera más diversificada en compañías de crecimiento, compañías que lo están, pues tecnológicas y demás, y luego tenemos otro perfil que sería cómo estructurar una persona de más de 50 a 55 años que se está acercando a esa jubilación, pues no va a poder tener esa cartera, no debería tener esa cartera tan agresiva, ¿no? Porque al final se está acercando su jubilación y lo que está buscando es proteger el capital y recibir unos ingresos recurrentes, pues en compañías de rentabilidad por dividendo, en compañías maduras con un crecimiento sostenido, para que eso le dé cierta tranquilidad a la hora de revisar su cartera año tras año. Ya. Oye, para terminar, Nicolás, claves para construir una cartera y no coleccionar fondos. Claves para construir una cartera y no coleccionar fondos, Bueno, pues fondos o efectivamente acciones lo o que tenemos. ETFs, ¿no? Me da igual el activo con el que trabajes. Activos. Activos, pues lo que hemos dicho al final es ese tener una base sólida de ETFs y luego tampoco casarnos con valores, o sea, claves para no tener valores toda mi vida que han caído y que luego no van a... Pues una de las claves es no vender aquellas compañías ganadoras, o sea, cuando llegamos a un rendimiento a lo mejor de un 20 o un 30% en una compañía, pues tenemos que ver su precio histórico, y si la compañía presenta buenos resultados y es solvente y cada vez va mejorando, esas compañías nos las tenemos que quedar, porque esas son las compañías que luego nos van a dar muchas alegrías a lo largo de los años. Entonces, evitar cortar las ganancias rápido y sí que realizar cortar esas pérdidas más rápido en esas compañías perdedoras. Y por último, normalmente en el caso de empresas de alto crecimiento, que ahora se están viendo mucho, que están muy de moda, pues sí hay que intentar conservar esas acciones mientras van incrementando beneficios. Pero si vemos que esas compañías van flaqueando, pues también tenemos que tener en cuenta la rotación, porque al final, para diversificar una cartera hay que ser activo y hay que estar muy pendiente de los mercados y no dejarnos llevar por la pasividad y por por el movimiento propio de los índices bursátiles. Ni tampoco por la emoción. Y todo esto salpimentarlo con una buena dosis de educación financiera, de formación constante. Y eso es lo que aportáis en Banco Vic, porque esta pequeña entrevista también la podéis escuchar en los podcasts de Radio Intereconomía, pero también a través de la página web de Banco Vic. Nicolás del Río, un auténtico placer. A ver si te veo el viernes que viene. Cuídate mucho. Igualmente, Un abrazo. Susana, nos Chao, vemos la chao. semana que viene. Adiós. Chao.